Bendecido día para vos, bendecido día para vos, bendecido y perdonado día para vos. Hablando de perdón, hoy la lección del día nos trae algo maravilloso, ¿no? Me encanta cómo inicia este cuarto repaso. Jesús nos dice algo muy alentador y motivador también a la vez para poder continuar con esta práctica. Dice: damos inicio a un nuevo repaso, conscientes de que esta vez nos estamos preparando para la segunda parte del libro de ejercicios, sería, ¿no? Que nos enseña cómo aplicar la verdad. Ahora, por otro lado, dice, hoy comenzamos por concentrarnos en estar listos para lo que sigue más adelante. Una cosa importantísima también en el párrafo 3 nos va a decir que vamos a ir descubriendo cómo, tras las diferentes formas de falta de perdón, se ocultan, que son las que yo llamo las sutilezas del ego, ¿no? Al inicio, cuando uno inicia a practicar el curso, dice, bueno, sí, mi marido, mi trabajo, el dinero, grandes desafíos que parecen que son los únicos problemas que tenemos. Pero en realidad tenemos otros tantos que son muchos más sutiles, que nos quitan la paz inmediatamente. La lección de hoy, de hecho, nos recuerda mucho esto, ¿no? La lección de hoy dice, en la 141, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas las veces que vos vengas diciéndome que tenés un problema de dinero, que tenés un problema de salud, que estás preocupado porque tu hijo no consigue trabajo, que porque en tu empresa hay que echar un empleado, o porque a vos te echaron y sos el empleado echado, o porque te lastimaste, o porque tenés una enfermedad en grado 4, un cáncer, o porque te enteraste que tenés una herencia, pero vos no la vas a cobrar porque a vos no te toca, porque tus hermanos a vos no te quieren, o porque en realidad no podés vender tu casa y eso es lo que vos necesitas. Todos estos cuentos que el ego nos dice entre lo que necesito, entre lo que debería, entre lo que tendría, en lo que yo podría hacer si esto sucediese, esos son todas son sutilezas del ego, todas, absolutamente todas tienen un miedo abajo, soportadas por el miedo. ¿Qué problema nos provoca eso? Una sola cosa, nos aleja de la paz y de la felicidad, que es el único estado real que uno quiere, ¿no? Hace muchos años, muchos años, hacíamos un ejercicio en taekwondo que le preguntábamos a los profes, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y todo terminaba siendo, lo que quiero es ser feliz, ¿no? Lo que quiero es ser feliz. Lo que ocurría es que en ese momento no lo teníamos muy claro, porque de la única manera en que creíamos que la felicidad se podía obtener era teniendo cosas. Y el mundo te enseña que teniendo cosas sos feliz. O que no teniendo absolutamente nada, en absoluta pobreza, sos feliz. Entonces te vas a vivir al medio de un monte, te despojás de todas tus pertenencias y ahí vas a encontrar la felicidad. Entonces ni una cosa ni la otra, ni tan calvo ni con dos pelucas. La idea es que siempre me tengo que recordar que lo siguiente: el objetivo de las lecciones de este periodo van a ser identificar todos esos pensamientos que yo pienso y no son pensamientos con Dios, de Dios. Dios no piensa en quitar, no piensa en carencia, no piensa en soledad, no piensa en dinero, no piensa en tiempo, no piensa en salud. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es perfecto, el Hijo de Dios es sano, el Hijo de Dios es completamente inalterable. Y yo creo que no, todavía creo que soy bastante alterable y bastante carente. Hoy la lección en puntual nos dice, ¿no? El perdón es la llave de la felicidad y el perdón me ofrece todo lo que deseo. Entonces, ¿por qué justamente son estas dos? Bueno, porque las dos frases, ¿no? Cuando yo digo mi mente alberga solo lo que pienso con Dios, para que esa frase sea verdad y que esa experiencia que vivo sea verdad, primero tengo que perdonar, primero tengo que soltar todo aquello. Entonces, todo lo que no pienso con Dios es lo que tengo que soltar. Si tengo todavía pensamientos de ataque, si tengo todavía pensamientos de escasez, si tengo todavía pensamientos de enfermedad, esta lección dice, ese pensamiento no es real, ese pensamiento no es lo que piensa Dios. Por lo tanto, no está en tu mente real, está en tu sueño. El perdón claramente es el borrador, ¿no? Es el borrador que usábamos en la escuela, ¿te acordás que
A mí me tocaba, a mí me gustaba aparte, me gustaba ir a borrar lo que estaba escrito en el pizarrón con tiza. Era muy bueno, me gustaba mucho, lo hacía con mucha gana, me gustaba. Entonces justamente, ¿no? Limpia toda la pizarra, pero no podés borrar lo que escribió Dios. Eso está imposible de borrar. Eso escrito de Dios es buenísimo. ¿Cómo lo practicas? Bueno, a mí hoy yo me lo anoté, lo estuve buscando y digo, me parece que conectado con un libro, bueno, lo tengo atrás del trípode, pero ya lo he leído acá, a ver si lo puedo sacar igual atrás del trípode. Guarda, mirá el chino que estoy haciendo para sacar el libro. Bueno, acá está. El libro del perdón de Dios. En este libro hay un ejercicio, una anécdota maravillosa, pero maravillosa, que nos cuenta el maestro José Luis Molina, y habla del instante santo, ¿no? Y yo quería de algún modo recordarla, a ver si la encuentro velozmente, porque se me vino a la mente ahora, ¿no? Como todas las cosas a mí se me inspiran en el mismo instante, no te las puedo traer acá con la IA, te las traigo con la AI. Espíritu Santo, si vas al índice, Gabrielito. Entonces, ¿por qué digo el instante santo? Porque el instante santo es la única conexión, ¿no? O sea, claramente Jesús nos habla de la práctica del instante santo. Cuando ahí habla de eso, no dice que necesites 400 años de meditación, sino solo un instante en donde le das esa apertura. Acá estamos, página 160, a la situación. En la página 160 de este libro hay una anécdota maravillosa para entender un poco lo que ocurre en nuestra mente. Dice el maestro José Luis Molina, te la voy a leer, espero que te sirva y que puedas conectarte con la idea, ¿no? Bueno, te la leo. Dice, tengo una anécdota milagro que sucedió en Monterrey, México, en mi primera escuela. Habíamos iniciado un retiro en un convento de monjes. Era un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Pero el sábado por la mañana recibí la visita de uno de aquellos santos frailes con el recado imperativo, de abandonar la casa. Estaban nominados como gran hermano. El viernes, después de la cena, en las conversaciones de despedida antes de retirarnos a dormir, se nos acercó uno de los monjes. Era un monje joven, ahí eso no me alarma, y sí, era uno de los monjes, se acercó uno de los monjes. Era un hombre joven, delgado, de apariencia jovial, y desde la distinción y cordialidad se unió a nuestra conversación. Una de sus preguntas fue, ¿qué tipo de grupo sois vosotros? A lo que le respondí con toda naturalidad, del curso de milagros. No me dio sobre el caso ningún otro comentario. Al poco se acabó la charla y nos retiramos. La misiva nos llegó mientras desayunábamos al día siguiente sábado, a través del mismo fraile que nos había acomodado a nuestra llegada. Ante mi sorpresa y exclamaciones, la mitad de los asistentes, claramente, entre paréntesis lo pone, los asistentes estaban recluidos en las habitaciones desde el día anterior, haciendo un retiro de 24 horas. El fraile me contó que el hermano de la noche anterior había entrado en la página de la iglesia y encontrado un artículo donde decía que éramos una secta y la congregación entera había decidido en concilio nuestra expulsión. No vale la pena explicar el desastre que eso suponía para el taller, pero buscar acomodo el mismo sábado para unas 60 personas, máxime cuando además nos habían pedido el importe por adelantado y no teníamos los recursos a nuestro alcance, me deshice en explicaciones. Y entonces dice, ¿qué importa si alguien cree que somos una secta? Le dijo, ¿quiere que le busque 10 artículos llamando secta a la iglesia?
Como no me faltaba razón, tampoco argumentos, pasado un largo rato de plática terminé convenciéndolo, pero cuando pensé que estaba resuelto me dijo, sí, bueno, está bien, pero a ver cómo se lo digo al hermano Matías. No voy a poderlo convencer, además es acuerdo de toda la congregación. Casi desanimado, me presté a convencerlo, entre comillas, yo mismo. De forma que fuimos al encuentro. Era un hombre cercano a los 50. Nada más vernos y cruzar las primeras palabras entre las salutaciones y requeridos previos, me dijo que conocía el curso. Y partió, casi corriendo, al convento, regresando al instante con un curso en su mano, blandiendo el curso diciendo, acá lo tengo, como si fuera la prueba de la perversidad. Él la emprendió conmigo y el curso que no paraba. Realmente pensaba que estaba haciendo un favor a Dios expulsando semejantes depravados infieles. Tanto lo vi en ese papel que le dije, se está portando con nosotros como los romanos con los primeros cristianos al arrojarlos a los leones. Y era completamente cierto. Se sentía al servicio de Dios como el mismo arcángel San Miguel y su espada de fuego expulsando al demonio. No creo que expulsarnos del convento sea cristiano. Le reconvine aturdido por la diatriba que me estaba dedicando. No creo que Jesús le dije sacara de su casa a nadie, y menos que menos fuera o no de sus ideas. No es ni caritativo ni adecuado, ni puede ser justo. Recuerdo que le dije en uno de sus descansos para tomar aliento, el primer monje, el convencido, presenciaba la escena sin articular palabra. Más bien, cuando le miraba sentía que decía, ¿me entiendes ahora a lo que me refería? Ese hombre era duro realmente. Pero como yo no tenía otra salida, escuchen este dato, no tenía otra salida, mi porfía y decisión de sostenerme le rindió en parte y, como buscando una retirada honorosa, le dijo al primer monje, bueno, al fin y al cabo, es el prior quien tiene la última palabra, y me vine abajo, dijo. Aún había otro más, no sabía si iban a quedar argumentos o fuerzas, me desanimé, por un instante me imaginé lo peor, el mayor de la congregación, el más reaccionario, el intransigente, y se abalanzó sobre mí un paisaje sombrío mientras iniciábamos el ascenso por aquella calle empinada hacia la entrada principal de la casa, a donde debía ajusticiarme finalmente el mandamás. Así comencé la subida, como al Gólgota, hasta que me di cuenta, importante este detalle, hasta que me di cuenta que en esas circunstancias iba al matadero. ¿Por qué te estoy leyendo esto hoy? Porque es importante ir agarrando las señales que nos está diciendo el maestro acá, ¿no? Muchos datos ya tiró, muchos datos, ¿ok? Atento con esos datos porque son los datos por los que transitamos cuando entramos en un momento de angustia. Por eso te dije hoy, el punto clave de la lección de hoy es repetir la lección encontrando esos pensamientos que no son los que Dios piensa. Entonces dice ahora, así comencé la subida como luego al matadero. Bien, ya me estaba viendo muerto. Muerte me esperaba. La estaba llamando y reaccioné. Estaba llamando a la muerte y reaccioné. Me acordé del instante santo y me agarré a él como nunca antes. Y dice en el capítulo 15, elige este precioso instante, dice Jesús, ahora mismo, y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. Ahí, nada del pasado te puede afectar. Ahí es donde te encuentras completamente absuelto. Dato importante.
Absuelto, ¿por qué? Porque no son los pensamientos de Dios. Entonces, no hay juicio en Dios. Completamente libre y sin condenación alguna. Dice Jesús ahora, desde este instante santo, donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo, libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. El tiempo, nada sucederá. Y usé la fuerza de mi propia desesperación para orar, dice José Luis. Y comienza su oración. Escuchen la oración. Instante santo, 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 como una letanía. Recitaba estas palabras, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo. Me agarré a ellas, las decía como disparos. Sabía que si paraba, la tentación tan fuerte del ego, le agrego yo, la tentación tan fuerte se apoderaría de mí. Entramos en el convento y continuamos caminando por un claustro, camino de la celda del abad. Instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo. Sin descansar, como quien respira, instante santo, instante santo, instante santo. Llamaron a la puerta un par de veces sin obtener respuesta. Imagínense, y nadie contesta. Aquello me pareció eterno. Instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo. No está, se dijeron. Ha debido de salir. Y aumentó mi quietud. Instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo, instante santo. No podía dejar de pedirlo. De repente, de la puerta contigua apareció un hombre joven, muy alto, y sin mediar palabras con mis acompañantes, casi sin dejarlos hablar, se dirigió a mí y me dijo: podéis continuar. Me quedé como aturdido. Debí recostarme sobre la pared que estaba a mi espalda, para recuperarme sin duda. Él, que se había girado para continuar con su tarea, vio este gesto mío casi de desmayo y se volvió sobre mí. Acercándose esta vez, me tocó el hombro y como dándome ánimo me repitió: continuar, no pasa nada, seguir. No tuve ni que hablar. Creo que únicamente le di las gracias. Me gusta recordar este suceso para que no se me olvide la fuerza del instante santo, cuando uno pone toda su intención en él. Desapareció el desenlace que mi experiencia me tenía preparado. Se deshizo su fuerza. Se perdonaron mis viejas creencias sobre la intransigencia de la iglesia en este caso, y de la de aquellos monjes que la representaban. ¿Y qué le decimos al hermano Felipe?, terciaron aquellos dos frailes, desautorizados por el mismo Abal en el que hasta hace unos segundos confiaban. Que se tranquilice, que se tranquilice. Aún había otro inquisidor. Decirle que se tranquilice, repitió entre las muestras de impaciencia de mis oponentes. Y el curso me explica lo que viví, como un aperitivo de lo que será. También en el capítulo 15 Jesús nos dice: en el instante santo ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Todo será suavidad donde había problemas. Todo será facilidad. Donde había enemigos, habrá cómplices de tu propósito. Se había propiciado un milagro. Les quiero mandar una bendición enorme, un gran saludo hasta allá. Pido un instante santo por vos que me estás viendo hasta acá.
que tengas una bendecida jornada, que tu camino hoy sea en paz y recordémonos que nos estamos preparando para la segunda parte de este gran libro. Les mando un beso enorme, una bendición de nuevo y los veo mañana. Adiós.